Hablaremos esta noche de Catalina Cornaro en Chipre. Cuenta Emil Ludwig. Emil Ludwig era el biógrafo de Napoleón, ¿no? Que en la isla de Chipre, durante muchos siglos, se había establecido un refugio de todos los fugitivos del Mediterráneo. Y al mismo tiempo era una base para toda clase de piratas, comerciantes, aventureros. Eran muy atractivas las maderas de Chipre, los vinos, el cobre que era explotado allí desde la más remota antigüedad. En tiempos de Homero se contaba que Afrodita, la diosa del amor, visitaba frecuentemente la isla. Pero no solo la visitaba, digo yo, sino que también nació. Afrodita nació frente a Chipre. Se decía también que las chipriotas eran las mujeres más hermosas y más amorosas de la tierra, cosa que suele decirse de varios lados. En bien distintas regiones. Sí. La isla fue capturada por los fenicios, por los griegos, por los árabes, los emperadores bizantinos, en fin. Cuando Ricardo Corazón de León pasó por Chipre con las cruzadas de 1191, en lugar de luchar contra el sultán infiel que había allí, envió a sus caballeros a tierra en una expedición de asalto. Y la isla en realidad pertenecía en aquel tiempo al emperador cristiano de Constantinopla. Entonces Ricardo se la arrebató al emperador cristiano y se la vendió a los templarios, que inmediatamente la vendieron a su turno a un caballero francés que andaba buscando un pequeño reino donde hacer pie. Era nada menos que Guy de Lusignan, que llevaba el título de rey de Jerusalén y por fin había encontrado un pedazo de tierra para su corona. Era rey de Jerusalén, pero era solamente un título. Claro. Entonces se hizo rey de Jerusalén en Chipre. Guy de Lusignan estableció una dinastía y los de su familia reinaron en Chipre durante 3 siglos con todo ceremonial, qué sé yo, venga para acá, mucho bulebú, mucho... Bien. Sí. Cuentan que uno de estos reyes de la dinastía, Lusignan, murió y dejó una hija legítima y un bastardo que se llamaba Jaime. Y se armó la podrida, porque el hijo bastardo quiso gobernar y se apoderó del trono sin ceremonia alguna. La hija legítima y el marido, era casada, la hija legítima, dijeron, ¿cómo es esto? Nosotros queremos heredar el poder y naturalmente también el dinero, y buscaron apoyo, buscaron quien los defendiera. Y encontraron el favor del Papa y de Génova. Entonces Jaime de Lusignan, el hermano bastardo, Sí, también buscó ayuda y entabló relaciones con una casa veneciana, la Casa de los Cornaro. Enterado Jaime, el bastardo, de que la hija del señor Andrea Cornaro, que era un hombre muy poderoso, estaba en condiciones de casarse, fue y pidió su mano. Y era el único modo de sostenerse en su ambición al trono, conseguir unirse familiarmente a una dinastía que lo apoyara. Y así consiguió un gran casamiento para dar una cierta autenticidad al hijo que iban a ser, que era un heredero falso. Claro. Bueno, el señor Andrea Cornaro, el veneciano, habló con la gente de Venecia, con el dux de Venecia, le demostró a este señor y a toda Venecia cuán valiosa podía resultar la isla de Chipre. Entonces aceptaron el casamiento. Casaron a la hija con el Jaime el bastardo, y apoyaron. La hija se llamaba Catalina, la hija del viejo Cornaro, y la casaron con Jaime. Era hermosa Catalina. Viajó para consagrarse reina de Chipre como hija de la República Serenísima de Venecia. Catalina tenía solo 14 años y estaba bajo el cuidado de unas monjas.
Llegó a Chipre sin conocer a su esposo Jaime, se gustaron. Él la hizo coronar inmediatamente reina de Chipre, Jerusalén y Armenia, en presencia de unos cuantos soldados, piratas, pastores y unos contrabandistas. Era el año 1488. La nueva reina de Chipre y Jaime vivieron allí con gran pompa, gran lujo, sándwiches de miga. Y más cosas. No había sándwiches de miga. Jaime creyó tener su poder asegurado con Venecia como compañera y garante, y de hecho así era, pero sucedió algo que Jaime no había calculado, y fue su muerte. Se murió. Después de tantas negociaciones, qué sé yo, un año después de la llegada de una esposa hermosísima, Jaime tuvo la mala ocurrencia de morirse, lo cual para la causa de su legitimación como soberano era muy inconveniente. Murió por una fiebre, no sé qué. Catalina quedó sola en un sitio en donde después de la muerte del rey comenzaron nuevos movimientos, nuevas revueltas para disputarle el trono. El caso es que Catalina fue puesta prisionera por los otros aspirantes al trono, entre los que estaban, recuérdese, los genoveses. La metieron en cana. En Venecia el consejo se enteró de aquello y empezaron la invasión como una reacción, ¿no? Pero los venecianos desembarcaron en Chipre, se apoderaron de la isla, pero ya en nombre de la República de Venecia. Catalina fue rescatada, ella pensó que seguiría siendo reina, pero los propios venecianos la obligaron a abdicar y se hicieron cargo ellos de la isla. Todos unos funcionarios del Dux dijeron todo muy bien, qué sé yo, pero no son más reina. Y Catalina, ya sin corte, sin marido y sin amor, se volvió y vivió en un castillo que le fue dado por la República de Venecia. Allí pasó algunos años como figura central de una corte de amor y poesía. Solían ocurrir todavía esas cosas. Recuérdese a Leonor de Aquitania, cortes de amor que hubo principalmente en el sur de Francia, etcétera, etcétera. Y este era algo así, una gran dama rodeada de poetas, trovadores y gente muy obsequiosa que pase usted primero, todo eso. Esa fue una época en que nada menos que el Tiziano se acercó hasta ella, hasta Catalina, para pintar su retrato. En aquella existencia transitada, diría yo, por la añoranza de un reinado efímero, vivió Catalina así hasta su muerte, que ocurrió a los 55 años. Reinó un año y se pasó 50 acordándose, ¿no? Años después del retorno de Catalina a Venecia, hubo una guerra entre Venecia y los turcos por la isla de Chipre. Pero esa ya es otra historia, ¿no? De todos modos, siempre fue una isla de cambiantes soberanos y la presencia de los griegos y los turcos en la isla de Chipre fue siempre muy agitada y difícil. Y esta fue la historia de Catalina en Chipre. ¿A quién dedicar esta historia? Bueno, a las chipriotas, que dicen que son las mujeres más hermosas del mundo, ¿no? Hemos ido a la discoteca, le hemos contado al discotecario esta historia. A mí me gusta siempre la historia de los que viven poco y recuerdan mucho. Sí. Que tienen un momento de gloria, de luminosidad y de actividad, y después pasa con muchos artistas, músicos, y se recluyen en un lugar y ahí recuerdan. Sí. Se paran en la puerta a recordar el pasado, ¿no? El discotecario, conmovido por la historia que le contamos, nos recomendó este tango que se llama justamente Recuerdo. La historia de la reina cadáver. Linda historia. Lo haremos por sugerencia del oyente Mariano Díaz Melo. Inés de Castro, nacida en el año 1325,
fue una noble y cortesana gallega, mejor conocida como la Reina Cadáver, ¡Epa! esposa póstuma y amante del rey Pedro I de Portugal. Vamos a contar la historia, cómo ocurrió. El príncipe Pedro se enamoró de Inés de Castro, que era una dama de compañía de su mujer. Muy bien. Buah. Era hija de un noble español. Inés llegó a Portugal en 1340 como dama de compañía, efectivamente, de Constanza de Castilla, recién casada con Pedro, que era el príncipe de Portugal, heredero al trono de Portugal. Bueno, el príncipe se enamora de esta tipa, de Inés, y empieza a descuidar a su legítima esposa. Pone en peligro también las ya frágiles relaciones con Castilla. Imagínense. Bueno, resultó ser que Constanza de Castilla murió en 1349. Y el papá de Pedro, que era el rey Alfonso IV, intentó varias veces que su hijo se volviera a casar. Pero Pedro se negó, dice, no, que me voy a casar. Pero Alfonso IV había desterrado a Inés de la corte en 1344 para mantenerla lejos de Pedro. Ahora, cuando se muere la mujer de Pedro, Inés regresa a Portugal, se reencontró con su amante y tuvieron 4 hijos. Bueno. Uno atrás del otro. Bueno, está bien. Se reencontró bastante, ¿no? Sí. Tras varios intentos sin éxito de separar a los amantes, el rey, el padre de Pedro, Alfonso, ordenó la muerte de Inés. Decidió que su presencia era un riesgo político demasiado grande para la línea real portuguesa y la mandó a matar el 7 de enero de 1355. Tengo acá incluso los nombres de los asesinos. No es demasiado detalle. Pero Coelho, Álvaro González, Diogo López Pacheco acudieron al monasterio de Santa Clara a Bella en Coimbra, donde Inés vivía por entonces, y la asesinaron, le cortaron la cabeza delante de sus hijos pequeños. Luego fue enterrada en la ciudad de Coimbra. Cuando se enteró, Pedro, imagínense, destrozado, juró venganza. El príncipe lideró un levantamiento contra su propio padre, iniciando una guerra civil dentro de Portugal. Y en 1357 Alfonso murió. Y Pedro llegó al trono, buscó a los asesinos de su amada y les arrancó el corazón. Bueno. Alegando que en realidad no tenían uno. Bueno, Pacheco fue el único que consiguió escapar a Aviñón y más tarde Pedro le perdonó la vida. Pedro declaró que en realidad se había casado en secreto con Inés, pero la verdad es que su palabra fue y sigue siendo la única prueba del matrimonio. Nunca presentó ninguna prueba. Pero yo ya me había casado, dijo el tipo. Durante la crisis de la sucesión real de Portugal, allá por 1383, presentaron pruebas que supuestamente establecían que el Papa Inocencio VI había rechazado la solicitud de Pedro de reconocer su matrimonio con Inés y legitimar a sus hijos. Claro, imagínense que legitimar a los chicos significaba que uno de ellos, el mayor, Juan, duque de Valencia de Campos, tendría un fuerte derecho potencial al trono de Portugal. Como el Papa Inocencio negó la legitimidad de estos chicos, se fortaleció la reivindicación de otro hijo ilegítimo de Pedro I de Portugal, que era Juan Maestro de Avís, que finalmente fue el que tomó el trono y gobernó como João I de Portugal. Ahora bien, como parte de su venganza, Pedro juró hacer a Inés reina de Portugal, incluso muerta. Bueno, está bien. Y en 1360, varios años después de su asesinato, desenterró el cuerpo en descomposición de Inés y lo colocó en el trono No. y obligó
a la corte y a todos los allí presentes a que le rindieran los honores debidos de reina y todos tuvieron que besar su cadavérica mano. Por favor. El cronista Fernando López nada dice sobre esta exhumación y esta fantástica ceremonia. Y algunos historiadores suponen que el origen de esta leyenda puede ser la costumbre que en Portugal había de besar la mano del cadáver de los reyes difuntos, o también puede ser porque en los siglos XIV y XV las efigies de los reyes modeladas en cera se colocaban sobre el túmulo funerario y tal vez esta efigie de Inés fuera colocada por Pedro en el trono, obligando a que su imagen, ya que no su cadáver, fuera homenajeada. O sea, no se sabe si es verdad este asunto. A mí siempre me lo contaron como verdadero. Puede ser verdad. Pero lo que pasa es que se abusan de mí porque soy muy crédulo. Bueno, después de aquello se hicieron nuevos funerales de Inés, muy suntuosos. Su cuerpo descansa hoy en el monasterio de Alcobaza, depositado en un túmulo de piedra caliza, con una efigie coronada que Pedro había hecho preparar y cerca de la cual hizo erigir su propia sepultura. La primera posición de las tumbas fue una al lado de la otra. Pero en 1957, los amantes fueron trasladados a su posición actual. Pedro en el crucero sur e Inés en el crucero norte, uno frente al otro. Y dicen que esta posición frente a frente es para que Pedro e Inés puedan mirarse a los ojos cuando despierten el día del juicio. Bueno. En el arte, a lo largo de los siglos XVII y XVIII, Pedro e Inés se abrieron paso sin cesar. Hay un montón de obras que se refieren a estos episodios. Porque en realidad la escena de un rey loco que insiste en que el cuerpo putrefacto de su amante sea vestido con las ropas de la coronación, apoyado en un trono, coronado y su mano besada por los nobles, ha resultado irresistible para decenas de obras de teatro, poemas, pinturas, novelas. La leyenda popular de la ceremonia del besamanos en la coronación de Inés de Castro llegó incluso a estar en la etiqueta de unos cigarrillos. Ah, mire usted. Que yo no sé cuáles serán. No. Bueno. Los adolescentes portugueses también se encuentran con Pedro e Inés cuando estudian, claro, a su poeta nacional, Camões, y se centran en un episodio en el que aparece en el poema As Luisíadas, una obra cumbre de la literatura portuguesa. Camões es el gran responsable de que esa historia sea una representación tan célebre en Portugal. Pero además, aquel amor condenado, sirvió de base para óperas en italiano, en inglés y en alemán. Ahora bien, en la mayoría de las representaciones, Inés de Castro solía ser retratada como un personaje secundario de su propio drama. Incluso en los cuentos infantiles y en la cultura popular del siglo XX, la feminidad sentimental y la pasividad de Inés están totalmente exageradas, ¿no? Se le describe como una persona hermosa pero que no hace nada. Absolutamente pasiva en la historia. En la línea opuesta salió una novela histórica de la escritora portuguesa Isabel Stilwell, publicada hace poco, cuyo eslogan es Espía, amante y reina de Portugal. Y en esa obra, Inés sí es una jugadora más que un peón en el juego de ajedrez político de su tiempo. Claro, pero es una novela policial. O sea, cuando la historia empieza a ponerse interesante, uno descubre que es falsa. Porque ¿será cierto o no será cierto? No lo sé. Yo lamento que no sea cierto porque siendo chico conocí esta historia y me había impresionado mucho.
Tanto que ahora al releerla deseaba que fuera otra. Pero las tumbas están. Sí, las tumbas sí, pero Claro. lo impresionante de esto es la coronación y el Sí, besamano. sí. Y por ahí no fue verdadero. Por ahí no fue verdadero. Me llaman acá muchos oyentes que dicen, y si no fue verdadero, ¿usted por qué lo cuentan? Pero ¿qué importa si la historia es buena? Y ya está. Ah, Acá esto no es un programa de historia que busca la tiene verdad. mucha razón. Tiene Ya mucha está. razón. Bueno, me pregunto con qué canción podemos ilustrarlo. Hablaremos de una reina, de María Estuardo, Mary Stuart. Era una reina linda, alta, rubia, linda la rubia. Ya a los 6 días heredó el trono. Bueno, eso no es tanto una señal de precocidad, sino de que se había muerto el viejo. Jaime V de Escocia. Era reina de Escocia a los 6 días. Pero la mandaron, imagínense, Escocia, estamos hablando del año 1542, era un lugar poco inhóspito. Así que la mandaron a pulirse un poco a la princesa María, a la reina María, a la corte de Francia. Corte que era en aquel entonces de Enrique II, el hijo de Francisco I de Valois, casado con Catalina de Médicis, y padre de un montón de hijos, muchos de los cuales serían reyes. Ahí estaba el mayor, François, el segundo, Carlos, y Enrique, que fueron reyes, y estaba Margot de Valois, que fue reina, porque fue la esposa de Enrique IV, y así. O sea que era una familia que ya tenía su descendencia asegurada. Eran los tiempos en que Enrique II tenía a su amante, Diana de Poitiers, eran los tiempos de los celos de Catalina de Médicis, que había hecho, como contamos el otro día aquí, un agujero en el techo de la habitación donde Enrique se amaba con Diana, para espiarlos y para solazarse en su infortunio. Era la época del escuadrón volante. Aquel ejército de niñas, ¿no? Aquel ejército de minas, papusas, que tenía Catalina de Médicis y que utilizaba como espía. Para entrar a ese escuadrón había que ser muy hermosa, muy diestra en el arte de amar, pero también muy astuta y muy cauta y de palabra muy controlada, porque ella sabe cómo es esto. Ellas aprovechaban la indiscreción que los hombres suelen tener en la cama, en virtud de la lujuria que los invade. Ahora, si usted, en tanto que espía, que se aprovecha de esa facundia que es propia del hombre, también incurre en ese descuido, bueno, entonces en cualquier momento le dice al tipo, che, sabes que ahora que somos amantes te lo puedo decir, pero yo en realidad soy una espía, etcétera, etcétera. Así que tenía mucho cuidado para reclutar a esas chicas. Ella era católica, María Estuardo, en una corte católica, y bueno, ahí se crió, y le fue tan bien, fue tan apreciada, que se casó con el hijo mayor de Enrique II, François. Muy bien, se murió Enrique II, saben de qué manera trágica, ¿no? Un día estaban en unos juegos. ¿Se acuerda cómo eran los juegos? Como los de las películas. Venía un tipo de cada punta con una empalizada en el medio, ¿no? Mejor dicho, Como unos torneos así. los torneos. Venía uno de cada punta con una lanza y qué sé yo. Todos con mucha armadura, qué sé yo, se empujaban medio con la lanza, uno se caía el caballo, el otro no. Pero parece que Enrique compitió por jorobar, como son los reyes, para que lo dejaran ganar, y había uno, el conde de Montmorency, que compitió con él y le ensartó la lanza a través del yelmo, incluso tenía el yelmo abierto Enrique, y se la metió en un ojo y lo liquidó. Y lo liquidó. Muerte profetizada, dicen algunos, Muerte ¿no? profetizada, algunos dicen
que por Nostradamus. Sí, señor. Pero resulta ser que cada cosa que decía Nostradamus Sí, siempre. era una forma de profetizar Se algo. adecuaba. Diga algo. Mañana puede que sea un gran día. Bien, en boca de Nostradamus, los estudiosos actuales dicen, bueno, esto es evidentemente la profecía del hombre en la luna. Claro. Mañana es el siglo que viene, Claro. en realidad. Mañana es el futuro y un gran día es aquel en que el hombre llega a la luna. Bueno, así yo también soy Nostradamus. El caso es que, imagínense que el pibe, el marido de María, que tenía 15 años, ella tenía 15 años y el pibe, no sé si tenía, que a lo mejor tenía 14, queda de rey. Imagínense, ¿no? Desde luego, la que queda como regente es Catalina de Medici, que regirá los destinos de Francia hasta que aparezca Enrique IV. Pero este pibe no solo era muy chico, sino muy enfermizo y no cortaba ni pinchaba, ¿cierto? De todos modos siguieron siendo muy, muy felices, pero en una de ellas se le muere el marido, se le muere el pibe, el François se le muere. Y algunos dicen, como cada vez que se muere alguien que está casado, y que es joven, empiezan a decir que se murió porque la reina María era muy exigente Sí. en las tareas de Venus. Ujú. Entonces lo tenía el tipo todo el día Tenía haciendo de la entre, cama libre. entre homenaje y homenaje. Sí. Y en aquel entonces se creía que eso hacía mal. Ujú. Hoy comprendemos que sí, que hace mal, pero en otro sentido. Es bastante saludable, ¿sabes? Pero para la salud es muy bueno, ¿eh? Ujú. ¿Entienden, amigas? Repítalo. El amor es muy bueno para la salud, ¿no es cierto, Rolando? Sí. Sí. Especialmente con... Bien. Y a los 18 años, 18 tenía cuando se murió el pibe, quedó viuda. Y la fletan de vuelta para Escocia. Mirá vos qué mala suerte. Y pasa de reina de Francia a reina de Escocia, y no es lo mismo ser reina de Francia que reina de Escocia, particularmente si usted en Escocia, Rolón, tiene un pueblo protestante y usted, Rolón, es católica. Claro. Ahí quiero verla, ¿eh? Bueno. Y particularmente, Rolón, si usted tiene que ganarse el favor de otra reina que ejerce una gran influencia sobre Escocia y que es la reina Isabel de Inglaterra, ¿eh? Y si usted además, Rolón, tiene que conseguir alguno para casarse, para garantizar la prolongación de su dinastía, bueno, todo eso no es fácil. Me está Rolón. deprimiendo, le digo. Póngase en el lugar de la pobre María Estuardo. En esas condiciones llegó María, la viudita, a Escocia. Para la reina Isabel de Inglaterra, María era también un verdadero peligro, porque por ser nieta de la tía de Isabel, tenía incluso derecho al trono. Tanto tenía derecho que el hijo de María Estuardo va a ser el sucesor de la reina Isabel, ya que, como saben ustedes, la reina Isabel de Inglaterra murió sin descendencia. Bueno, es una época en que recién se está empezando a insinuar la ulterior grandeza de Inglaterra, ¿eh? Y recién acaba de empezar la separación de la iglesia inglesa de la iglesia católica, así que es un momento difícil para una católica en Escocia. Bueno, buscaba marido María allá en Escocia y aparece el primo. En 1565, a los 21 años de María, aparece el primo. El primo de ella es un señor Enrique Estuardo, Henry Stuart, que era también Lord Damley. Bueno, allá vos tenés un nombre, pero también sos Lord Tanto, como si fueras el marqués de Calatrava o qué sé yo. Apareció en la corte, era un tipo 4 años menor que María, de físico delicado, pero era alto. Y esto era muy importante para María, que era una reina alta y que no encontraba un tipo más alto que ella en ninguna parte. Eran todos medios petizos y retacones allá, en el barrio. En la corte de Escocia eran todos cabezones, sin cogote, trajes cruzados medio chuecos, medio mirando de abajo para arriba. Y no le gustaba. ¿Qué es eso?
Bueno, a María le gustó el tipo, Henry. Tanto le gustó que confesó a un cortesano: mire, este es el hombre mejor proporcionado que he visto en mi vida. No sé qué querría decir, pero lo dijo. Hacían una guapa pareja, verdaderamente. Pero todavía no se habían casado, y Henry contrajo la viruela, y María escandalizó a toda la corte pasando muchísimo tiempo junto al lecho del enfermo, y a veces inclusive después de la medianoche, mire lo que le estoy diciendo. Con el cuento de que lo iba a cuidar, pero bueno. Al final la reina se casó nomás con Henry Stuart, siendo, fíjese, siendo viuda iba de negro a la boda. Se casó de negro. Pero una vez que se casaron, el nuevo rey, o digamos el príncipe consorte, el rey consorte, reveló su verdadera personalidad, que antes se hacía el gil, ¿no? Era frívolo, codicioso, poco confiable, bebía demasiado, humillaba a la reina, una porquería. Este tipo. Muy alto, pero... Y parece que una vez que se embarazó la reina, el tal Enrique se relacionaba con cortesanas, sin que yo sepa si esto quiere decir damas de la corte o prostitutas, probablemente con ambas. El caso es que a los pocos meses la reina ya había dejado de amarlo. Dijo: ay, ya no lo amo. A espaldas de la reina, este desgraciado no solo le engañaba con mujeres, sino que empezó a conspirar. Empezó a conspirar con protestantes. Recuérdese que la reina era católica. Y este empezó ahí con los protestantes porque quería ser nombrado corregente él también. Quería reinar al mismo tiempo que María. Los conspiradores no tenían mucho poder para atacar a la reina, pero concentraron sus ataques en un secretario que tenía la reina, que se llamaba David Riccio. Era italiano en realidad y católico. Sucedió esto. La reina estaba embarazada y con mala salud y se recluyó en el castillo de Holyrood, no Hollywood, no, sino Holyrood, para estar tranquila, y allí se entretenía con algunos cortesanos, qué sé yo. Una noche estaba ahí jugando no sé a qué, con unos niatos, estaba Richo también, y apareció el marido. Apareció el Dorima con un tipo. Y el amigo del marido sacó un cuchillo y lo mató a Richo. Ahí nomás. Mientras los otros jugaban al chinchón. Y dijo: para que aprenda, porque sos agente secreto del Papa, bajo una gran 7, no sé qué. Y lo mató. La reina protestó. Imagínense, usted reina, Sí. reina de Escocia, usted Yo no me como tocó ya hemos ahora. supuesto varias veces. Está jugando al chincuín con unos amigos, llega su marido con otro amigo y el amigo de su marido lo mata a su secretario y después le dice: y eso por ser espía del Papa, qué sé yo. A usted no le va a caer bien, Rolón. No, Bueno, no. a María No. Estuardo tampoco le cayó bien y se cansó. Bueno, protestó, pero... María vio que en ese castillo estaba en peligro. Y se fue, juntó incluso unos partidarios para hacer una especie de entrada triunfal a Estrasburgo. Entró allí, sí, con 8.000 soldados, pero... Pero al final nace el hijo de María Estuardo, que iba a ser después Jaime VI de Escocia, Jaime I de Inglaterra, el sucesor de Isabel. Después de esto, María ya no tuvo más nada que ver con el marido, ni lo quiso recibir, por decirlo así. Tómatela, ya tuve un hijo, ¿qué te crees que soy? ¿Por qué me tomaste? No me gustan tus amigos, un borracho, etc. Mal olor, ya lo calumniaba incluso. En eso el marido se enfermó. Algunos dicen que le agarró viruela, otros que sífilis. El caso es que la reina lo instaló en una casa que tenía por ahí que se llamaba Kirk of Field. Kirk en realidad es iglesia, en escocés es church, ¿no? Una casa, una iglesia de campo. Y lo instaló al chabón ahí. Una noche lo fue a visitar la reina. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Ella ve, qué sé yo. Por ahí a las 11 de la noche la reina dice: bueno, me tengo que ir porque hay una fiesta en Palacio, es el cumpleaños de mi mayordomo, así que discúlpame si te dejo acá enfermo en esta casa, pero tengo un bailongo. Se va la reina. A las 2 de la mañana
la casa esta, Kirkfield, voló. Explotó y voló. Le habían puesto unos barriles de pólvora en el sótano y voló la casa. A la mañana siguiente encontraron por ahí cerca el cadáver de Henry, del marido de María, pero estrangulado, en perfecto estado, nada de chamusquina ni de olor a cohete. Estrangulado, a él y a su mayordomo. Muy bien. Resulta que los mismos tipos que habían hecho volar la casa andaban por ahí cerca, y cuando vieron que Henry conseguía rajar del asunto junto con su criado más fiel, lo estrangularon prolijamente. Se investigó y se descubrió que había un señor, el conde de Bothwell, que estaba detrás de todo esto. Lo acusaron, se dijo que cuando el rey y su criado habían escapado de la explosión, los hombres de Bothwell habían sido los que lo habían estrangulado. Hubo un juicio a Bothwell, pero 7 horas duró ese juicio y lo exoneraron. Dijeron, no, este no fue. Una semana después, un grupo de nobles y clérigos firmaron un manifiesto pidiendo que María se casara con Bothwell, el mismo tipo que había hecho sonar al marido. Y la reina no aceptó. Bothwell la secuestró y la confinó en un castillo. Bothwell, que además era casado, consiguió la anulación de su matrimonio anterior, y la casaron de prepo a María con su propio captor, que además era el presunto asesino de su marido. Esto ya fue demasiado para Escocia. Un mes después, ya María era prisionera, pero de los rebeldes, que no se aguantaron las intrigas. Bothwell huyó, y la reina fue capturada por los enemigos de ella, por los protestantes, por los enemigos de Bothwell. Y la tuvieron 19 años cautiva de castillo en castillo, siempre con la esperanza de que pronto le iban a soltar. Ella creía, cada vez que la cambiaban de castillo, que le iban a soltar, y no la soltaban. Y además tenía como una última carta, la pobre María, el conversar con su prima, con la reina Isabel. Decía, bueno, si esto sigue así, no voy a tener más remedio que hablar con mi prima. Y le mandaba cartas. Y la prima no la recibía. No la recibía y no la recibía. Y así estuvo 19 años hasta que huyó de uno de esos castillos. Huyó y se las tomó ¿a dónde? A Inglaterra. ¿Y a quién le pidió protección? A su prima, la reina Isabel, que la odiaba. La odiaba, entre otras muchísimas cosas, porque era mucho más linda que ella. Y yendo a buscar protección encontró más cautiverio, siguió cautiva otra vez de castillo en castillo, esperando una conspiración salvadora, recibiendo promesas de algunos nobles, desengaños de otros, y nunca sucedió nada. Hasta que finalmente el 8 de febrero de 1587 fue ejecutada. Dicen que el verdugo necesitó 2 hachazos para poder cortarle la cabeza. Los testigos juran que la cabeza de la reina siguió rezando sola durante 15 minutos, pero no hay que creerle mucho. Tenía la pobre María 44 años. Había conocido la adulación de la más rumbosa de las cortes europeas, y también había conocido la humedad, las cadenas de los más terribles castillos de Escocia, y al final la mandó a matar su prima. Aquí termina la historia de María. Y yo me pregunto, ¿no? ¿A quién va a dedicar usted esta charla? Porque usted dedique y después conversamos. Difícil, Alejandro. Estaba pensando un poco en esta pobre, en principio pobre muchacha María Estuardo, la que, como dice algún tango querido, la casaron con un gringo que tenía mucha plata, y la casaron de prepo con un tipo por ahí. Se le murió el marido jovencita. No conseguía novios altos. No conseguía novios altos. Peligroso destino el de ser más linda de que alguien poderoso y resentido.
Sí, como le ocurrió. Ahí está. Permítame que se lo dedique a esta chica, sobre todo por este hecho, ¿no? Por haber sido víctima de ser un poco más linda, un poco más bella, un poco Mire, más yo cuando era femenina. supersticioso creía que la belleza por ahí acarreaba algunas desgracias. Ujú. Y entonces juntaba historias de mujeres hermosas, incluso que yo había conocido, cuya hermosura por ahí les causaba algunos inconvenientes, muchos de ellos gravísimos. Y es verdad, cuando uno se pone a juntar, cuando uno tiene primero una idea y después junta, Ujú. y siempre encuentra. Sí, Siempre encuentra. Claro, después de la quinta mina, sí, lo dicho. La belleza trae mala suerte, es preferible ser fea. La suerte de la fea, la linda la desea, etcétera, etcétera. Pero no es así. No, No, es mejor ser lindo. Yo después con el tiempo comprendí que lo que yo tomaba por desdichas de las bellas eran excepciones. Ujú. Y que la belleza es una dicha para quien es bella y también para sus vecinos, para sus novios, sus amantes, para todos sus beneficiarios. Una persona bella, si además es buena y liberal, pues no hace más que desparramar alegrías por todas partes. Tal cual, Alejandro. Así que no, la mala suerte de María no fue ser bella, sino... No, fue de toparse con una resentida, Claro, como era su exactamente. prima. Le estamos sacando responsabilidad a Isabel. No. La culpa la tuvo la belleza. ¿Qué querés? No, la culpa la tuvo el resentimiento en este Exactamente. caso. Bueno, así que a todas las mujeres bellas que conocemos, que O sea, las Valois que por ahí nombró usted, que dicen que eran bastante bellas. eran bellas y ligeras. Y al sí. escuadrón volante. Sí, marcaban 1.34 la milla. Sí. Las Valois. Bien ligeras. El escuadrón volante El también. escuadrón volante, imagínense, te contrataban por bella y por ligera. Sí. Qué grande, cómo me hubiera gustado ser víctima del escuadrón volante. O al menos En el escuadrón seleccionador. volante para que yo le diga cosas, o las ayude en las conspiraciones más, sí. Sí, cuénteme todo. también, O sea, cuenta ¿a todo. quién hay que encanar? Eh, ¿Qué quieres? ¿Cuántos soldados tenemos en el ejército? claro, le digo todo, Sí, me dijo, lo tengo en el bolsillo de... cosido a los calzones, tengo secretos de Estado. Bien, hemos resuelto ilustrar esta charla con una alusión a esta casa de campo, a esta iglesia de campo, a esta Kirk of Fields, donde el marido de la pobre María, el segundo marido, se curaba, no se sabe si de una viruela o de una sífilis o de ambas. Allí donde lo hicieron volar. También, ¿por qué nadie se acuerda de ese muchacho que era un poco desagradable, un poco canallesco, un poco degenerado, pero que se Pero era alto. Pero era alto. Bueno, y pensando en esa casa, Sí. se ha grabado, se ha compuesto este balsecito muy bello del Mundo Saldívar, que se llama Vieja Casa, que usted debe conocer. Ujú. Escucharemos la versión de don Edmundo Rivero, y ciertamente su letra no responde a la historia que hemos contado, no se habla de los barriles de pólvora que habían instalado los enemigos de Henry en el sótano, ¿De María Estuardo? de María Estuardo visitándolo y No se retirándose cuenta. para asistir a un cumpleaños tampoco. ¿Algún tipo alto aparece? De Que tipos sea- altos tampoco se habla, pero eso es justamente lo que nos permite estar seguros del carácter alusivo. Ujú. Cuando este carácter alusivo trata de ser disimulado. Claro, brilla Ese por la disimulo no es más que una prueba, así como la Inquisición. Ujú. ¿No? Cuando vos negabas ser brujo, justamente era una prueba de que lo eras. Sí. Y si lo admitías, también. Y si no decías nada, también. Peligroso que sea. A eso le llamaban razonable. Adelante entonces don Edmundo Rivero con Vieja Casa. Hablaremos hoy de reyes y reinas y dentistas. Ya hemos hecho alguna de estas historias, bueno, que son lo que el título amenaza. Algunas curiosidades acerca de padecimientos odontológicos de reyes y reinas. Bueno, vamos a empezar por ver
¿Qué pasó con Luis XIV? Allá por 1670 era médico del rey el señor Anton Duncan. Había conseguido el puesto merced a su amistad con Madame de Montespan, que como ustedes saben era amante de Luis. Entre sus obligaciones de funcionario palaciego, bueno, estaba la de llevar al día el Journal de la Santé, ¿no? El diario de la salud del rey. Y la verdad es que mucho no anotaba el tipo. Luis era un hombre robusto que bebía, cazaba, comía como un bestia, hacía el amor todos los días. Cada tanto Duncan anotaba dolores de dientes, eso sí. Y no fueron convenientemente tratados. Sí, no, claro. Imagínense. Las consecuencias llegaron en 1685. Dice el cronista: ese año se le reveló al rey la infantería de la parte izquierda del maxilar superior y tuvieron que desterrarle todos los dientes de ese lado. Aquella intervención no fue muy exitosa. La zona estaba infectada, así que quienes extrajeron los dientes le arrancaron también un enorme trozo de hueso, por favor, del maxilar superior. Le digo que estoy a punto de desmayar. Sí, es un desastre lo que hicieron. Al principio ese corte logró terminar con la infección y le prodigó a Luis XIV una habilidad con la que divertía a sus cortesanos. Sí. El rey podía meterse agua en la boca y la lanzaba por la nariz sin ahogarse. Y perfeccionó esta nueva habilidad a tal punto que podía elegir incluso con qué fosa lanzarlo así. En realidad a cada momento hacía ese chiste. Y los ayudas decían que el rey se quejaba de sed y trataron de explicarle que no debía tentarse con aquella distracción porque se iba a deshidratar, porque el agua tenía que seguir pasillo adelante. Claro. Bueno, y Duncan, el médico, debió advertirle que para no morir de sed las bebidas debían seguir un curso natural a través del gañote. Madame de Maintenon, por entonces favorita real, otra, no era la misma que la Montespan, se quejaba amargamente por ese juego. No le gustaba. Y más se quejó cuando el agujero se infectó, digo el agujero que tenía en el maxilar, sí, señor, se entiende. y comenzó a tener mal olor. Por favor. Bien. Luis XIV debió renunciar a hacer esa gracia y ordenó que le cerraran esa cavidad nueva, ¿no? El rey soportó 14 cauterizaciones, se desmayó muchas veces, sufrió tanto que la gente lo creyó morir y rezaba por él. En medio de los achaques, Luis dictó sentencia de muerte a Duncan, al médico, al cirujano Dubois y a otro cirujano llamado Guy de Joliat. Finalmente el problema se solucionó y el rey no tuvo más dolor. Abril no dice si la sentencia de muerte se cumplieron. Bueno, Eventualmente sí. Algo curioso sucedió con Isabel I de Inglaterra, que, bueno, desde muy chica le gustaban los dulces y ya de grande andaba llevando atada de la cintura una bolsa con confites. El abuelo de Isabel I, Jacobo IV, que reinó en Escocia, era dentista aficionado. En 1503 llamó a un barbero para que le sacara una muela que le dolía, y Jacobo aprendió de ese tipo, ese barbero, la técnica de las extracciones, y desde entonces se dedicó a practicarlas con sus cortesanos, incluso familiares, sirvientes, a veces cuando no era necesario, ¿no? no, ¿cómo le...? Y era aficionado a eso, y tenía una colección de pinzas, palancas, cauterios para quemar los dientes doloridos. Jacobo anduvo toda su vida con 2 mondadientes de oro colgados de una cadena que llevaba atada al cuello. Pero volvamos a Isabel, ¿no? La nieta. En 1578 el conde de Leicester escribió a Lord Burghley diciéndole que la reina tenía dolores de mejilla. Y en el mes de diciembre el estado de Isabel era tan crítico que se pensó en sacarle una muela. Isabel no quería saber nada con la extracción. Recuérdese que no existía ningún tipo de anestesia, los sacamuelas eran considerados tipos de lo peor, ¿no?
sinvergüenzas, brutos en juicio y entendimiento, mercachifles, alcahuetes, bribones y matarratas. Ese es lo que escribe de los dentistas William Clavis, que era cirujano de los Tudor. Con esa idea cerca lo sacamos de las Isabel, había ordenado que ninguno de esos tipos se acercara so pena de muerte. Pero los dolores siguieron. El obispo anglicano de Londres debió intervenir y le explicó a la reina que sacarse una muela no era tan terrible. La reina adujo que la verdad que la que padecía era ella. Y el obispo dijo, si a mí me tocara, seguiría pensando lo mismo. Demostrarlo, dijo Isabel. No. Y el obispo debió someterse a una extracción, aunque no le dolía ninguna muela. Bueno, ¿Y ahí la convenció? en realidad sí. Bueno. Se sacó la muela. Para que no se escucharan los alaridos que daba la reina, sellaron puertas y ventanas de sus apartamentos. La dentadura de Isabel anduvo siempre mal. Desde 1567 chupó canela para enmascarar la fétidez de su aliento. En 1570 recibió como regalo una cajita con 6 escarbadientes de oro, además de trapos para los dientes. Todavía no había cepillos de dientes, la gente se frotaba con un trapo o con una toalla, que según los etimologistas se llamaba así, o sea, toalla, porque servía para quitar la toba o sarro. Así que no está mal decir toalla. En 1594 Isabel murió. No, Isabel no murió en 1594. ¿Y quién murió entonces? Bueno, alguien murió. El dentista. Isabel murió en 1603. Bueno. Ah, pero lo que dice acá es que en 1594, es decir, poco antes de su muerte, ya no le quedaba ningún diente. Ah, claro, claro. Bueno, otra reina, María Cristina de Austria, reina de España, ¿no? Tuvo consecuencias importantes para la odontología. Atención el doctor Barragán. Estos fines del siglo XIX. Bueno, se había muerto la reina Mercedes de Orleans, durísimo golpe para Alfonso II, el rey, ¿no? Y se recluyó el rey, estaba muy abatido por aquella tragedia. Los cortesanos lo rodearon a Alfonso y le dijeron que un rey sin descendencia no podía permitirse el lujo de entregarse a la melancolía. Bueno, el jefe de gobierno, Cánovas del Castillo era, ¿no? Le dijo que debía volver a casarse. Y Alfonso le contestó, bueno, está bien, pero hágame el favor de buscarme la novia. Bueno, dijo el tipo. Y el pobre Alfonso XII no podía tener peor fortuna en esos asuntos. Primero se había muerto, como hemos dicho, su querida Mercedes, y cuando miró a Cristina, que era la hermana de la difunta, cosa que se usaba mucho antes, si te quedabas viudo te casabas con la hermana. Bueno, la muchacha se murió también, y entonces el tipo empezó a creer que él era la causa de estas muertes, no quería saber nada. Finalmente Cánovas, el jefe de gobierno, repasó una lista de princesas disponibles, se señaló a María Cristina, la nieta del emperador Leopoldo II de Austria, y hubo casorio. Aquí voy a contar una historia. Durante este casorio pasó lo siguiente. Entre los invitados estaba don Rodrigo, marqués de Villalóvar. Durante la fiesta el marqués eligió para bailar a la embajadora de Inglaterra. Y empezaron a seguir el ritmo de una polka. Esto es una armónica, no un acordeón, señor. No. Un momentito. Franco Luciani parece. Hacer las cosas bien. Ahí va. Muy bien, ahí meta a bailar el marqués con la embajadora. Y en un momento hizo un giro, qué sé yo, levantó la pierna izquierda, le dio un poquito el talle y se fue al suelo con una enorme violencia.
Y aquello no hubiera tenido demasiada gracia si con la caída no hubieran saltado por los aires la peluca del marqués, Por favor. la dentadura, un brazo y una pierna. Nada era suyo, señor, todo alquilado. Sí, El todo torso el quedó nada mundo más. se separó horrorizado de aquel montón de partes Por del favor, marqués. pero Y cuando alguien se acercó a socorrerlo, el marqués dijo: que nadie me toque hasta que venga mi criado, que es el que conoce los mecanismos. ¿Dónde va cada cosa? Hoy le ponían el brazo en otro lado. Bueno, la reina, que estaba medio lejos, preguntó qué pasaba. Y una ayuda, que recibió luego un reto, le dijo: señora, el señor marqués de Villalobar se ha desarmado sobre el parqué. Ahora bien, continúo con María Cristina. Un día María Cristina salió a pasear en coche, y bueno, y que iba a gran velocidad, y el caballo que arrastraba el coche de la reina se asustó, se alzó sobre sus patas traseras, me refiero al caballo, ¿no? Sí. María Cristina fue lanzada hacia adelante y se dio los dientes contra el pasamano. Y la llevaron rápidamente a Palacio y allí la atendió un tal Florestán Aguilar, que más parece un guitarrista de Gardel. Sí. Aguilar le recompuso los dientes astillados, logró que se fijaran los que habían quedado flojos y reemplazó los que habían volado. Y el agradecimiento de María Cristina fue nombrarlo dentista de cámara, y lo hizo además su amigo. Por entonces no había enseñanza oficial de odontología en España. Para ser cirujano dentista no hacía falta ni siquiera el bachillerato. La Facultad de Medicina no quería saber nada con incorporar a los dentistas a su institución. Cuando Florestán Aguilar fue nombrado dentista de cámara, se presentó junto a los catalanes Carol, Alonso y Plet y los madrileños Subirana y Losada ante la reina, pidieron por una reivindicación de su trabajo y una enseñanza superior. María Cristina, siempre agradecida, prometió ayudarlos, y el 21 de marzo de 1901 se firmó una orden que instauraba el título de odontólogo con bachillerato previo y 2 años de medicina. Gracias al golpe que había recibido la reina, se creó aquella nueva carrera en España. Dedicamos esto a los dentistas españoles. Muy bien. Y a los argentinos, que son los mejores del mundo. No, ¿por qué? Y especialmente al doctor Barragán, Bueno, que nos estará escuchando seguramente. Bueno. ¿Cómo está el doctor Barragán? ¿Bien? Bien. El doctor Barragán, como sabemos, atiende completamente desnudo, Sí. debajo de su bata. Pero eso es normal en muchos profesionales que se dedican a la medicina. Por asepsia. A mí Claro. me dijo el doctor Caragencián que era por asepsia. Exacto. Sí, bueno. Una amiga de él. La hermana de... Sí, asepsia Carmona. Sí. Bueno, muy bien. ¿Con qué canción podemos ilustrar estos divertidos episodios? Ya es divertido cuando le duele a otro, ¿no? Sí. Ah, Algo que implique la boca. claro. Los dientes. A mí me parece que esta canción, que se llama La sombra de tu sonrisa, sería la más adecuada. ¿Por quién quiere escucharla? Por Sinatra. Por Sinatra. Bueno. Canta Frank Sinatra La sombra de tu sonrisa. Hoy hablaremos del enterramiento de Santiago el Apóstol y también de la reina Lupa. Es una historia interesante que nos sugiere el oyente Mariano Díaz Melo. Empecemos diciendo que el apóstol Santiago el Mayor, fue, según algunos textos, uno de los apóstoles más cercanos a Jesús de Nazaret. Lo conocían como Santiago el Mayor para distinguirlo de otro miembro del grupo, que era naturalmente Santiago el Menor. Provenía probablemente de Betsaida, en Galilea. Bueno, y pertenecía al círculo de los más amiguetes de Jesús, que eran Santiago, Juan
y Pedro. Estuvo presente en los episodios más importantes de la vida de Jesús y también fue testigo privilegiado de las apariciones de Jesús resucitado y de la famosa pesca milagrosa en el mar de Tiberíades. Según una tradición medieval, después de el año 33, cuando los apóstoles fueron enviados a la predicación, Santiago habría cruzado el mar Mediterráneo y desembarcado para predicar el Evangelio en Hispania, en España. Y su prédica habría comenzado en lo que hoy es Galicia. Pasó primero las columnas de Hércules, Gibraltar, ¿no? Y, según cuentan, Santiago fue el que consagró el templo de Hércules a San Pedro y siguió ahí bordeando la costa de Portugal. En fin, hay muchos relatos que lo sitúan por ahí y otros no se lo creen mucho. Algunos de ustedes han estado en la estatua de Hércules, han estado también en Santiago de Compostela. Sí, señor. Y han escuchado estas versiones, ¿no? Parece que Santiago anduvo también por el Valle del Ebro, parece que tomó la vía romana que recorría las estribaciones de la cordillera Cantábrica y terminaba ¿en dónde? En A Coruña. Una tercera versión postula la llegada a la actual Cartagena, ¿no? La pequeña Cartago, de donde después partió hacia el norte y fundando la tradición del camino que lleva su nombre, Camino de Santiago. Y esta tradición hace de Santiago el santo patrón protector de España. Santiago murió a manos de Herodes Agripa en Jerusalén en el año 47 de nuestra era. Pero hablemos de la leyenda del enterramiento. En la Hispania antigua y particularmente en Galicia, el término loba o lupa significaría mujer de fuerte temperamento y voluntad que se impone al hombre, en especial en labores de autoridad y gobierno. Bueno, según cita alguna crónica antigua, la reina Lupa ostentaba la autoridad territorial de las tierras de por ahí, el Finisterrae del noroeste hispano, ¿no? Bueno, le decían el Finisterrae porque después de ahí no había otras tierras conocidas. Claro, el fin de la el tierra. océano no conocían más nada. Hasta allí es donde debía llegar el apóstol Santiago en su misión evangélica. Santiago era pescador y estaba acostumbrado a navegar. Emprendió el viaje desde Haifa hasta Tiro y Cádiz en una nave fenicia. Y desde allí, por mar, llegó al puerto de Iria Flavia. Iria era tierra pagana con un templo dedicado a la diosa Isis. Y Santiago predicó allí el reino de Dios durante 7 años. Después, el rey Herodes Agripa ordenó su encarcelación, lo acusó de agitador y lo sentenció a morir decapitado. Como hemos dicho, lo liquidaron y Atanasio y Teodoro, embalsamaron el cuerpo, eran alumnos de Santiago. Y con algunos objetos del apóstol partieron hacia Haifa buscando un lugar lejano y adecuado para darle noble sepultura. Viajaron a bordo de una que se llamaba la Barca de Piedra, pero en realidad no era un barco de piedra, sino que transportaban piedras. Desembarcaron allá en las tierras que hemos mencionado y ahí se encontraron con esta chica a la que la leyenda identifica como la reina Lupa. Sí. Y cuentan que ante la petición de los discípulos de depositar los restos de Santiago allí, la reina Lupa lo mandó a otro lado, donde residía justamente el gobernador romano al que ella estaba
sometida. Y el gobernador romano, que era un tipo de pocas pulgas, ordenó encarcelar a los discípulos. Dice, ¿qué me vienen acá a jorobar? En cana. Pero resultó ser que los discípulos fueron milagrosamente liberados y protegidos al cruzar un río. Huyeron, cruzaron un río, el puente que había se cayó. Así que parece que el gobernador que los perseguía murió en ese episodio y ellos se salvaron. Pero después de esto los discípulos se presentaron nuevamente ante la reina Lupa y le pidieron una carreta y bueyes para el traslado del cuerpo de Santiago. Entonces la reina los envió a un monte que tiene una cueva que es la entrada del infierno. Los quiso engañar. Pero llevaban una cruz, parece que en la cueva había un dragón. Imagínense si es la entrada del infierno, no es extraño que tuviera un dragón. Pero con una cruz parece que el dragón, chao. Ante estos hechos, la reina Lupa no tuvo más remedio que reconocer que, habiendo tanto milagro, dijo, más sí, yo me convierto al cristianismo, y ahí nomás la bautizaron. Cerca de aquel monte donde dicen que estaba el bosque Libredón, fue encontrado el arco marmóreo, un mausoleo familiar que era propiedad de una mujer llamada Atia Moeta. Y bueno, ahora allí hay un robledal, el robledal de Santa Susana, un cerro de Santiago de Compostela, que forma parte del Parque de la Alameda de Santiago de Compostela. Bueno, estos acontecimientos vinieron después, acontecimientos que parecen más bien fantásticos. Sí. Sin embargo, cierta arqueología validó estos acontecimientos y ahí está Santiago. Quizá la biografía de la reina Lupa permanezca un poco desconocida a causa de que se mezclan los relatos con el tiempo. Bueno, esto pasa con todo. Sí, sí. No hay manera. Pero nos queda un hecho objetivo incuestionable, que es que la reina Lupa parece que efectivamente después se hizo cristiana. Y facilitó el panteón para que enterraran al apóstol Santiago. No queremos desengañarlos, ni mucho menos, pero es nuestro deber decir también que tradicionalmente se ha afirmado que los restos hallados en Santiago de Compostela a principios del siglo IX, ahí fue cuando lo encontraron, correspondían al apóstol Santiago, pero la falta de un análisis directo de dichos restos permite suponer que pueden ser los restos del obispo Prisciliano o cualquiera. Bueno, ¿Qué quiere que le diga? No obstante esto, el Papa León XIII reafirmó en 1884, en forma de bula papal, la pertinencia de aquellos restos que se creía eran del apóstol. Eso lo hizo después de mandar a analizar los restos conservados en la tumba. Los analizaron y dijeron, siguiendo la expresividad de la reina Lupa, más sí, dice, son los restos de Santiago. ¿Serán o no serán? No lo sabemos. El resto es que lo verdadero es que existe Santiago de Compostela, existe el camino, existe la tradición, existe la creencia en muchas personas, la fe, existen ¿no? las peregrinaciones, y eso solo ya también es una especie de milagro. Me pregunto con qué... ustedes han estado más que yo. Sí. Es una ciudad increíble. Increíble. Estuvimos De caminando. las más hermosas que vi en mi vida. Sí, justo usted tenía un compromiso ese día en exactamente, y no Galicia. Y nosotros nos encontramos con José Edelstein. Sí. Que nos hizo de guía. Nos hizo de guía y que él vivía ahí en aquel momento. Creo que sigue viviendo, ¿no? Sí. Hermoso Bueno, lugar. Un cariño a Edelstein. Y vamos a ver qué podemos escuchar. Bueno, ya que hablamos de Santiago, vamos a escuchar Nostalgias
santiagueña. Bueno, sí, no sé si de Pero no es Compostela, de Santiago Compostela, de Santiago. ¿Cómo no? ¿Cómo que no? Bueno, Santiago hagamos que del sí. Estero. Usted pone en duda todo. Bueno, Nostalgias santiagueñas en la impresionante versión de los Huancagua. Hablaremos hoy de la reina Isabel I de Inglaterra, de algunas costumbres extravagantes que ella tenía, pero principalmente de sus dientes podridos. bueno. La reina Isabel I ascendió al trono de Inglaterra en 1558 y fue tan popular durante su reinado que especialmente las mujeres le copiaban el color del cabello, si lo tenían, era colorada, era colorada ella. Se lo teñían el cabello las súbditas con una mezcla de cal viva, plomo, azufre y agua. Qué bien. Bien. Esta mezcla provocaba hemorragias nasales, dolores de cabeza, náuseas, pero ningún cambio en el color del cabello. Pero la reacción de la cal viva con el agua la conoce cualquier albañil. Sí. Imagínense, ¿no? Capaz de incendiar materiales de toda clase. De estas y otras excentricidades hablaremos hoy. Había nacido Isabel en 1533. Era la hija de Charles Lawton, o sea, Enrique VIII. No, Charles Lawton es un actor. Y No, actor que siempre hacía de Enrique VIII. De Enrique bueno, VIII, Enrique pero VIII, bueno, la hija de pero hizo Enrique otros VIII. papeles. De los actores quiero decir lo siguiente. Muchas actrices, en el cine clásico especialmente, hicieron el papel de Isabel de Inglaterra. Ah, Eran todas lindas. Pienso en Jean Tierney, que era una morocha muy linda, hermosos ojos. No se parecían nada. claro, porque era Esta pelirroja. era pelirroja, el Claro. pelo enrulado y la cara completamente blanca por esa mezcla que se ponía de cal y mercurio. Azufre. O algo, Sí, potasio. bueno, sí. Sí, no, bueno, no sé si tanto. El caso es que... Y era la hija de Anita Boleyn, o sea, Ana Bolena. Sí. Ustedes recuerdan que Enrique VIII tuvo 6 esposas, algunas de las cuales no terminaron bien. La que peor terminó fue Ana Bolena, su segunda esposa. Él estaba casado con Catalina de España, conoció a Ana Bolena y se quiso divorciar, Era más linda. porque era más linda Anita Bueno, Bolena. Entonces le pidió permiso al Papa para divorciarse. Le inventó varias cosas. El Papa le dijo, no. Muy bien el Papa. Bien el Bueno, Papa. pero ¿sabe qué hizo Enrique VIII? ¿Qué? Dice, a partir de ahora tenemos otra religión acá. ¿En serio? Es la religión anglicana y digamos, la figura principal de la religión anglicana vengo a ser yo. Claro. Ah. Me pido permiso para divorciarme de Catalina, Sí. Catalina de Aragón, se lo dio él. O sea, fíjese que no fue, digamos, una discusión teológica, ni una protesta por el tema de la venta de indulgencia, como en el caso. Ellos son protestantes porque el rey se quería casar con otra tipa. Vos. Bueno, se casó con otra tipa, que era Anita Boleyn, pero al parecer él creyó, no sé si fue o no infiel la mina, pero él creyó que era infiel. Chao. ¿Qué? La mandó decapitar. Le cortaron la cabeza. Y la hija de esta mina es Isabel. Isabel. Muy bien. Su imagen, cuidadosamente cultivada durante casi medio siglo de reinado, proyecta una figura resplandeciente, gloriana, la reina virgen, decía muchas cosas. Sin embargo, detrás del barniz de majestad existía una realidad mucho más frágil, marcada por el sufrimiento físico y un espantoso deterioro dental producido por el consumo de azúcar. El azúcar transformó radicalmente la dieta de la aristocracia inglesa durante el siglo XVI. Cuando viene, primeramente lo trajeron del Oriente, el azúcar, pero después, cuando vino
mayor disponibilidad de azúcar, que venía de América, la caña de azúcar, todo esto, tuvo que ver mucho la caña de azúcar con el tráfico de esclavos, ya que la mano de obra forzada constituye el motor económico de las plantaciones de caña de azúcar. Bueno, pero a pesar de que era más disponible que antes, el azúcar seguía siendo un producto de lujo y un símbolo inequívoco de riqueza. Y los banquetes cortesanos se convirtieron en auténticas exhibiciones de opulencia azucarada. En las mesas de los macanudos había esculturas de mazapán, confituras artísticas, mermeladas, postres. Se me hace agua la boca. Sí, bueno, pero... E Isabel era la personificación de esta tendencia. Parece que tenía una extraordinaria pasión por los dulces. Consumía golosinas a lo pavota. Bueno. Y existía la creencia errónea de que el azúcar poseía propiedades curativas. Se consideraba beneficiosa para la digestión, eficaz contra la fiebre, remedio para problemas respiratorios. Esta percepción equivocada de los médicos justificaba su consumo excesivo, incluso cuando empezaban a manifestarse consecuencias negativas. El consumo desmedido de azúcar provocó estragos en las dentaduras Claro, más de los vale. ricos. Todos tenían los dientes negros y podridos. Discúlpeme que... Sí, No, lo está mire bien, así. señores. La reina, lejos de escapar a este destino, se convirtió en su ejemplo más notorio. Paul Hentzener, un viajero alemán que visitó la corte en 1598, dejó un testimonio impactante. Cito a Hentzener: los dientes completamente ennegrecidos. Eso es todo lo que dijo. No, bueno, No, bueno. qué informe completo, ¿eh? El- Parecen los diagnósticos de ahora, te digo, con todas las El máquinas. embajador francés André Groll de Mestre ofreció otro retrato señalando que los dientes estaban muy amarillentos, desiguales o faltantes, Bueno, Claro. está bien. hasta el punto de dificultar seriamente su dicción. La reina no hablaba muy bien porque tenía el comedor Claro, estaba asolado de inasistencia. sí, muy averiado. Los testimonios contemporáneos coinciden en el deplorable estado bucal de la monarca. Muchos dientes se habían caído ya en su cincuentena y el mal aliento Por favor, señor. era un problema persistente que la reina intentaba disimular con pañuelos perfumados durante las audiencias. El aspecto más sorprendente fue la inversión de valores estéticos, que convirtió un evidente signo patológico en un distintivo de clase privilegiada, puesto que únicamente los adinerados podían permitirse el azúcar que provocaba las caries. Claro. Los dientes ennegrecidos se transformaron en indicador de riqueza y posición social. Esta peculiar asociación generó una tendencia desconcertante en las clases medias, populares, no había clase media. Algunos individuos tenían artificialmente sus dientes sanos con hollín o carbón para simular el deterioro dental característico de la aristocracia, Claro. intentando proyectar una falsa pertenencia. Mire, ¿qué tal? Sí. Qué bien te veo, qué podridos tenés los dientes. Es que tengo más guita que los ladrones. Sí. Bien. Qué bien. Así como se puso de moda usar los dientes negros y teñirse el pelo de colorado, también había desde tiempo antes de Isabel otras costumbres extrañas. Por ejemplo, en Francia, la moda de usar pelucas cada vez más grandes era furor. Y ya que entonces no había un buen fijador de spray para mantener los pelos en su lugar, las damas de la corte usaban manteca. Mire usted. Bueno, aquí el dulce de membrillo en vez de la gomina era bastante usual. El problema era que la manteca atraía a las ratas, Por por lo favor. cual las elegantes mujeres se veían obligadas a guardar las pelucas en jaulas. Sí, claro. Volviendo a Isabel, hay que decir
que las prácticas odontológicas, los dentistas, ¿no? Bueno, eran algo primitivos. Las personas limpiaban sus dientes con palito de madera, plumas, se frotaban la dentadura con telas ásperas. Estaba lo que podríamos llamar la pasta dental Tudor, Sí. una mezcla que contenía azúcar como ingrediente abrasivo. Más azúcar. Más azúcar. Y cuando un diente se tornaba doloroso, la única alternativa era la extracción lisa y llana sin anestesia. Y esta brutal intervención la realizaban cirujanos, barberos, sacamuelas, o incluso herreros. Guerrero. Y usaban herramientas aterradoras como el pelícano dental. Buah. Además de sus afecciones bucales, Isabel se agarró la viruela y casi se muere. Las marcas de la viruela y su obsesión con la belleza la llevaron a adoptar un régimen cosmético peligroso. El producto principal en su tocador era la cerusa veneciana, la cherusa veneciana sería. Una mezcla de plomo blanco y vinagre que te daba una palidez artificial Claro. muy aristocrática. Sumado a eso usaba colorete y un lápiz labial que probablemente contenía mercurio tóxico. Bueno. Imagínense, problemas de salud, Y sí. caída del cabello, deterioro cutáneo, alteraciones del humor, fatiga crónica, chau. El ocaso del reinado isabelino estuvo marcado por múltiples pérdidas personales y un evidente declive físico. Se murieron muchos de sus amigos íntimos, como Robert Dudley o William Cecil, y quedó sola, aislada, sumida en una profunda melancolía. Murió a los 69 en 1603. Ella tenía una prima que era muy hermosa y que era católica. Era María Estuardo. Ah, sí. De Escocia. Y ella tenía muy buenos títulos para heredar el trono de Inglaterra. De manera que Isabel la persiguió mucho tiempo, la metió en cana otro tiempo, hasta que la mató. La mandó matar. Ella sí era linda. Se había casado con uno de los herederos del reino de Francia, pero después se tuvo que ir de Francia, volvió a Escocia, los escoceses la nombraron reina, pero ahí se encontró María con que ella era católica y apareció con un país, se encontró con un país donde el rey, para librarse de una esposa, había cambiado la religión de todos. Dios mío, ¿no? Bien. Otra causa de su muerte, además del envenenamiento por Sí, por los productos. la cremita que usaba, podría haber sido una afección pulmonar. Otros dicen que la envenenaron, nunca falta. Sí. ¿no? Algunos forenses modernos, en sus ratos libres, sugieren neumonía o bronquitis severa. O sea, cualquier cosa. sí, que está muerta Cualquier es saber. cosa. Igual que hacen con usted y Sí, conmigo, sí. hacen con Isabel. Otra podría haber tenido relación con factores psicológicos. Depresión profunda. No había en aquel entonces. ¿Qué no va a haber? ¿No? Ah, había. No la diagnosticaban, pero existía. Contaremos para terminar que Isabel se rodeaba de espejos que difuminaban su reflejo, sobre todo durante su envejecimiento. Entre esos espejos se destacaba uno particular que, según la leyenda, tenía poderes mágicos. Y se cree que fue creado por el famoso mago John Dee, que era asesor político y ocultista de Isabel I. No se crea que antes no había asesores políticos y ocultistas. Sí. Este espejo, ¿Cuál? Sí. le revelaba toda la verdad oculta a la reina, por lo que solía consultarlo para tomar decisiones difíciles. Yo creo, sin embargo, que el tema central de este asunto de hoy es el fingimiento de una posición social superior a través de los dientes podridos. Sí, señor. Y la clave era este producto caro,
Si podías comprarlo y arruinarte los dientes, digo, entonces eras rico y poderoso. Dientes podridos, rico y poderoso. Desde luego este producto es el azúcar. Sugar. Contaremos hoy la historia de una princesa portuguesa, María Isabel de Braganza. Era la segunda de las hijas de los reyes de Portugal, Juan VI y Carlota Joaquina, que era hermana de Fernando VII de España. Buah. Esta muchacha, Isabel de Braganza, había nacido en 1797 en el Palacio de Queluz, ahí cerca de Lisboa nomás. Pero hay que decir que su vida en Portugal terminó el 27 de noviembre de 1807, cuando la familia real tuvo que marchar al exilio por las invasiones napoleónicas, ¿no? Aquel exilio apurado hacia Brasil no era un grupo de personas ricas y poderosas el que rajaba, era la sede misma del Estado, con su aparato administrativo y burocrático, su tesoro, sus reparticiones, secretaría, tribunales, archivos y empleados. Dice Joaquín de Acevedo, lo que cruzó los mares era una inmensidad que había demorado 7 siglos en organizarse en Lisboa. Fueron 15.000 personas en 36 naves. Trasladaron todo el aparato del Estado de Portugal al Brasil. Bueno, Isabel se instaló con sus padres en Río de Janeiro y allí, del otro lado del mar, oyó hablar de su tío, el rey Fernando VII, que como hemos dicho, era el hermano de la mujer del papá, como suele ocurrir con los tíos, ¿no? Fue en ocasión del final de la Guerra Española de Independencia. A Fernando le decían el deseado por las ganas que tenían muchos españoles de que fuese restituido y de que terminara de una vez por todas con el rey intruso José Bonaparte, Pepe Botella. La segunda vez que Isabel oyó hablar de Fernando VII fue porque le dijeron que el deseado había sido repuesto en el trono y que la había elegido como esposa. Era el verano de 1815, Isabel, que estaba en el Brasil, tenía 18 años. Días más tarde se dispuso que la muchacha viajara a España. Bueno, ella era muy dócil a la voluntad de sus padres, y entonces inmediatamente se imaginó que su futuro esposo era el más tierno de los amantes posibles. Las razones de aquel casamiento eran políticas. Tanto Portugal como España temían por los movimientos que se producían en algunas colonias americanas. Decidieron unir los dos reinos para, además de asegurar la sucesión, ejercer mayor poder sobre las tierras de ultramar. La presencia aliada de Juan VI de Portugal en Brasil servía además para atajar levantamientos. Digamos que Brasil era un enclave monárquico para defender los intereses de Madrid y de Lisboa. Mientras Isabel cruzaba el Atlántico, Fernando VII pateó al diablo una constitución liberal, recuerden ustedes, y declaró que iba a ser un rey absolutamente absoluto. Impuso una censura atroz. Ordenó la persecución y cautiverio de políticos liberales y de intelectuales afrancesados. Y restableció el Tribunal de la Santa Inquisición. Bueno, con ese hombre se estaba por casar Isabel de Braganza, quien tardó 5 meses en llegar a España. Parece que fue un viaje muy accidentado. Eran tantas las tormentas que el buque zarpó y tuvo que volver a Río 8 veces. Uy, por favor. Se hubiera quedado a vivir ahí. Claro.
Cuentan que antes Fernando había enviado 2 emisarios al Brasil para ver cómo era Isabel. Los tipos se llamaban Alameda y Lardizábal. Qué lindos nombres, ¿no? Sí. Alameda y Lardizábal. Cuando llegaron y se encontraron con Isabel, dijeron Alameda No, Sí, y señor. Lardizábal. Señor. Nos llamamos así. Alameda No, y la decidieron no hacer ninguna anotación y que su majestad la juzgara por sí mismo, dijeron los tipos. Bueno, luego Alameda le dijo a la princesa Isabel que estaba en la obligación de advertirla sobre la pasajera conducta un tanto desenfrenada del rey, de Fernando, ¿no? El otro rey, Juan VI, al oír eso, se enojó y le pidió a Alameda que fuese más explícito. Y Lardizábal, el otro, le echó una fulminante mirada a su compañero y este entonces fingió un desmayo. Salió de la situación desmayándose para evitar que se ventilaran las correrías del rey de España que iba de burdel en burdel, señores. Bueno. En septiembre de 1816 llegó Isabel. La acompañaba su hermana, la hermana de ella, ¿no? Sí. María Francisca, destinada a esposa del hermano del rey, ya que estábamos, nada menos que el infante Carlos María Isidro, que es el que después va a desatar el tema del carlismo. Pero esa es otra historia. Todo el pueblo acudió a observar a la princesa, ¿no? Amarga desilusión, dice el cronista. Leo el cronista. Sí, sí, a ver. Era rechoncha, rolliza, con nariz prominente, boca pequeña y retorcida, ojos saltones y cabello ralo. Por encima tenía poco pelo. Llegaba sin dote ni ajuar alguno. Así, nada. A las pocas horas, alguien dejó un cartelito fijado en las rejas del Palacio Real que se volvió frase repetida en Madrid. Fea, pobre y portuguesa, chúpate esa. Sí, sí. Un meme, el primer meme de... El historia. rey tampoco era un tipo agraciado, hay que decir la verdad. Dicen que era un hombre rechoncho también, con un labio superior deprimido, el maxilar inferior prognatado, como Por era característica de los Borbones, Sí. los reyes prognatos. Nariz grande, frente prominente, ojos pequeños y estrábicos. Claro, sí. Bien. Por lo menos eran pequeños, o sea, no se le veía tanto. Eso le pasa a la monarquía. Cuentan ¿vio? que la primera esposa, María Antonia de Nápoles, dejó escrito, como sintiéndose Sí. engañada, ¿no? Que estuvo a punto de desmayarse la primera vez que vio a Fernando VII, al comprobar con espanto Por favor. que el mozo que ella había creído ver en el retrato era en realidad poco menos que un adefesio. Señor. Ahora bien, al rey lo que más le importaba era la sucesión, e Isabel de Braganza lo sabía. Al mes estaba embarazada. Para celebrar el acontecimiento, Fernando VII salió de juerga por las tabernas de Madrid, acompañado por el duque de Alagón y el mayordomo del palacio, un tal Chamorro. ¿Qué hace Chamorro? Este Chamorro iba como juez para determinar quién de los dos, si el rey o el duque, era capaz de beber un trago sin respiro ni resuello. Se trataba de unos brebajes que preparaba una muchacha de costumbres ligeras, llamada Pepa la Malagueña. Su burdel, ¿qué tal? Sí. Era el más cotizado. Fernando iba todas las noches a lo de Pepa, se disfrazaba y salía para regresar ya bien entrada la mañana. Isabel estaba desesperada, Y ¿no? sí, claro. Imagínese. Le contó a sus allegados que Fernando solo había dormido con ella un par de veces. Y le habló incluso al hermano del rey, Carlos María Isidro, para que Fernando terminara con su vida lujuriosa y disipada, pero todo fue inútil.
debilitado por sus pasiones y por el vino, Fernando se enfermó de gota y para curarse se dirigió al balneario de Sacedón, cuyas aguas, según decían, eran milagrosas. Y el rey consideró que eso era cierto cuando notó que todos se bañaban desnudos. Dice la crónica, el rey creyó en prodigios cuando luego de la cura de aguas se instaló con una doncella en una mansión de la villa. Sería la enfermera. Por Dios. Bueno, se estaba curando. Isabel estaba harta de tanta soledad y tanta ausencia. Extrañaba mucho a su familia en Brasil. Pensaba o pasaba las noches espiando por las ventanas del palacio a ver a qué hora llegaba el rey. Incluso ofreció dinero a doncellas, criados y mayordomos, suplicando que le informaran sobre todas las andanzas del soberano, pero nadie le contestó. Una noche el rey volvía del burdel de Pepa e Isabel quiso ser seductora. Y lo detuvo en un pasillo, ahí como dispuesta a amarlo. El rey, que venía medio borracho, se empezó a reír a carcajadas. ¡Ja, ja, ja! Isabel se sintió ridícula y pasó de la seducción al odio más hondo. Dice la crónica que le gritó el más florido y selecto repertorio de insultos, mitad en castellano y mitad en portugués. Y Fernando cambió de golpe su actitud burlona y empezó a mirarla con admiración. Tomó en sus brazos a la reina y ante los ojos pasmados de los cortesanos, los dos se fueron a los aposentos. La felicidad de Isabel no duró mucho porque el rey al día siguiente volvió a su rutina. Al poco tiempo nació una niña, solo vivió unos meses. Esta desgracia entristeció a Fernando VII, que al menos por un tiempo empezó a mostrarse solícito y amoroso. Pero pronto Isabel comprendió todo. Perdida la posibilidad anterior, Fernando buscaba otro embarazo y llegó. Isabel escribía a Brasil con el propósito de que la rescataran de aquel lugar. La madre le respondía que la resignación es la divisa de los santos. Bueno, pobre. No se puede creer. Ni la madre la defendía. Bueno, Fernando seguía en lo suyo. Un día, el orgulloso general Balboa, que pretendía hacer creer al rey que ni él mismo escapaba de su vigilancia, escribió en una de sus partes que no ocurría más novedad que la alarma en que vivían los fieles súbditos de su majestad, temiendo que los aires fríos y húmedos de la noche en los jardines atacaran su preciosa salud. Digamos que todo el reino se enteró, por ese parte de Balboa, que el rey andaba en la madrugada detrás de un hoyuyo ahí en los jardines del palacio. Y el funcionario el general Balboa, fue echado. Fernando VII esperaba un varón. Para eso mandó a buscar a Granada 4 frascos del llamado Santo Bálsamo, que no era otra cosa que la destilación de los huesos de San Nicola de Bari. Mirá vos. El estado de salud de Isabel empezó a ser preocupante. El embarazo venía mal. Estaba casi siempre en la cama. Llegó el día del parto, 26 de diciembre de 1818. Todo se complicó y se intentó una cesárea que fue mal hecha. Las hemorragias terminaron con Isabel y nació una niña sin vida. Isabel y la niña reposan en el Escorial, en el lugar de las reinas que no pudieron dar descendencia. Tenía la pobre Isabel 21 años. ¿21 años? 21 años. En poco más de 2 años en España y en medio de tanta desdicha, la portuguesita Isabel de Braganza tuvo tiempo de crear el Museo Real de Pinturas, que se inauguró un año después de su muerte y que luego fue ni más ni menos que el Museo del Prado. Fernando VII se puso a buscar nueva esposa para este trono que siguió sin heredero. Se puso de novio con María Josefa de Sajonia, bueno, pero eso ya es otra historia.
qué canción podemos Historia triste, ¿eh? utilizar, ¿no? Para tanta tristeza. Uno piensa enseguida en un fado que cantaba Gardel y que cantamos nosotros aquí y que canta Beorlegui, que se llama Caprichosa, Sí. donde está todo el tiempo hablándole a una portuguesa. Escuchemos la versión de Carlos Gardel.